2.5 FM y radio.uchile.cl. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Son las 8:36, 37 dice nuestra pantalla, así que créanle más a la pantalla que a mí. Si la pantalla dice que son las 8:37, son las 8:37, ya. Vamos a iniciar inmediatamente nuestro panel de conversación y para ello saludamos a la editora general de nuestro departamento de prensa, Montserrat Rolano. Buenos días, Montse. Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien, con mucho interés en conversar con nuestros panelistas del día de hoy. En primer lugar, saludar a nuestro colega, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista, Juan Andrés Lagos. Bienvenido, Juan Andrés. Hola, muchas gracias por la invitación, como siempre. Aquí estamos, pues. Hay temas, parece. Sí, pues. Bueno, y tenemos un regreso, ¿ah? Vamos a decirlo así, ¿ah? La Radio Universidad de Chile había mandado en comisión de servicio al gobierno a nuestra histórica panelista, entre medio subsecretaria de Educación Superior, que ha vuelto a la Universidad de Chile, la Facultad de Gobierno, para ponernos serios, que es donde cumple labores dentro de la Casa de Bello, y bueno, nos alegra mucho que se reintegre al panel la profesora Verónica Figueroa Huencho. Verónica, muy bienvenida, gracias por estar acá. Muy buenos días, Mari, la mien, Mari, Compuché, saludo ahí a mi querido Patricio, por cierto a Montserrat, también un gusto volver a verles, Juan Andrés, muy buenos días, y sí, muy feliz de poder volver aquí a la que considero mi casa también. Sí, por supuesto, extrañamos ese saludo también, ¿eh? Así que Sí. darle la bienvenida a Verónica, saludar a Juan Andrés. Y para partir de lleno con los temas de hoy, que son hartos, como dice Juan Andrés, yo quiero partir con una teoría que la hemos comentado desde hace hartos días, antes incluso de la elección, que es que nuestra política se mueve en una suerte de péndulo. Eso ha sido sostenido por distintos analistas, a la luz también de las últimas elecciones. Bueno, hay quienes plantean lo contrario, ¿no? Que no hay un péndulo. Ayer, por ejemplo, una entrevista de Ascanio Cavallo en el diario El País, él decía que no tiene mucho sentido esta teoría, sino que el país efectivamente cambió a como la izquierda lo concebía. Creo que esa era la frase. Decía, hay un país distinto al que se imaginó la izquierda. Lo tenía ahí anotado para ser precisa. ¿Cómo evalúan esta idea, ¿no? Porque la teoría del péndulo también puede ser una suerte de consuelo para quienes piensan que en el corto plazo esto puede virar para el otro lado, ¿no? Darse vuelta la tortilla. Ahí, Verónica, ¿cómo ves esa teoría, las implicancias que también puede tener, considerando que ahora el Partido Republicano tiene el sartén por el mango, con perspectivas para la elección presidencial, pero eso también bajo esta idea podría cambiar? Bien, yo creo que es bien interesante, primero pensar que lo que está ocurriendo en Chile también hay que pensarlo en un concierto mundial, ¿no? Lo que hemos visto en algunos países latinoamericanos en los últimos años, lo que ha ido ocurriendo también en algunos procesos políticos en Europa, nos va mostrando de que efectivamente hay ciertos sectores, ¿no? Pensamientos, ideologías vinculados a la derecha, y yo diría incluso a la derecha extrema, que han ido posicionándose en un espacio político donde lo que vemos es que la ciudadanía busca efectivamente respuestas concretas. Yo creo que lo que vimos ahora en este último proceso de elección para el Consejo Constitucional, y lo podíamos ver un poco en las campañas, en las ideas, ¿no? Esta dificultad un poco de poner un mensaje en una dimensión mucho más estructural, mucho más macro, ¿cierto? De lo que significa efectivamente pensar una nueva constitución, y donde más bien los relatos, las narrativas estaban muy vinculadas a temáticas que claramente preocupan a la ciudadanía, que el gobierno sabe que le preocupan a la ciudadanía y de la que se ha ido haciendo cargo también, toda la agenda de seguridad, la agenda social, la agenda migración, ¿cierto? Que son temas que preocupan, temas laborales, en fin. Pero sí, yo diría que más que quizás no pensar en una teoría del péndulo,
lo que estamos viendo más bien es que lo que está ocurriendo en Chile no lo podemos separar de otros procesos a nivel mundial, donde también pensamientos populistas empiezan a emerger, pero también con harto cuidado, ¿ah? Yo creo que aquí también hay que pensar, más allá obviamente de los análisis políticos que uno pueda tener y de las posiciones que uno pueda tener, lo complejo que supone hoy día el pensar, ¿cierto?, los próximos 40 o 50 años a la luz de una mayoría de derecha. Si bien es el Partido Ujú. Republicano, obviamente quien tiene la mayoría de los escaños, 23 si no me equivoco en este consejo, también hay una mayoría, ¿cierto?, de escaños de la UDI que uno podría pensar, ¿cierto?, que podrían tener allí o encontrar algún espacio de negociación que es bastante peligroso. A mí, al menos como mujer, como perteneciente a un pueblo indígena, no deja, ¿cierto?, de plantearme un cierto cuidado con lo que se va a discutir y cómo se van a plantear esos temas en ese espacio. Bueno, María José Hoffman ayer decía, lo decía ayer y creo que también el días anteriores, que no, desde la UDI no habían grandes diferencias con el Partido Republicano. Yo no sé si es que eso interpretará a todo el partido, pero sabemos que ella fue muy cercana a la candidatura de José Antonio Kast, particularmente en su caso, ¿no? Pero Sí, una hipótesis es que tengan diferencias valóricas o matices valóricos, pero no doctrinarios, ¿no? Esa puede ser una hipótesis, la mirada sobre el Estado probablemente es más coincidente que lo que pueda opinar cada uno, por ejemplo, no sé, por decir algo sobre la comunidad LGTBI más o asuntos por el estilo. Pero bueno, lo dejo ahí boteando. Vamos a volver a Juan Andrés. Bueno, esto que plantea Verónica de un fenómeno a nivel mundial, uno lo puede mirar en dos perspectivas. ¿Ah? Una perspectiva es decir, bueno, como está ocurriendo en todo el mundo, es natural que ocurra en Chile, pero otra manera de decirlo también es, como viene ocurriendo hace tiempo en el mundo, en Chile deberíamos haberlo previsto, ¿no? Y te lo pregunto, Juan Andrés, en lo que tiene que ver directamente con, bueno, con el mundo al que tú perteneces, con la lista D, para decirlo resumidamente, porque no es la primera vez que ocurre que la derecha le arrebata el mundo popular a la izquierda, ¿no? Recordemos que en cierto momento en prácticamente todos los distritos populares de nuestro país había, o de la región metropolitana, para poner un ejemplo, había diputados de la UDI, ¿no? A los que les iba mejor que a los diputados del Partido Socialista o a los candidatos del Partido Comunista, en fin. Ahora vuelve a ocurrir lo mismo, ¿no? Se lo preguntábamos recién a la profesora Alenda. El proyecto de la derecha radical, como decía ella, le hace más sentido a los sectores populares que el proyecto de los viejos partidos obreros. Déjame resumirlo así para no seguir hablando, Juan Andrés. Eh, ¿Qué pasa ahí? ¿No? Te lo pregunto desde el punto de vista del análisis, pero si quieres hacerlo desde el punto de vista de la autocrítica, digo, no personal, sino general también. Mira, a ver, yo creo que lo que llama mucho la atención y he conversado en estas horas con amigas, amigos de otros países, con analistas, en fin, lo que llama mucho la atención en Chile es, no sé si el péndulo puede ser, no sé, pero que en tan poco tiempo histórico se producen cambios tan contradictorios unos de otros, digamos. O sea, vivimos un estallido popular con la dimensión que tuvo, que llamó la atención de todo el mundo, incluso con plebiscitos en pandemia que marcaron una tendencia que en Chile iba a la baja. Éramos el país donde menos votaba la ciudadanía en todo el continente. Y se produce toda esta situación. Y yo creo que eso, obviamente, que son datos de la realidad. O sea, las dimensiones del estallido popular, yo creo que nadie las puede negar. A algunos les gustará, a otros no. Algunos hablan de octubrismo, lo que sea, pero fue lo que fue, con una expresión estética, ética, política, cultural, social, multitudinaria, heterogénea, muy diversa, pero que expresaba descontentos muy fuertes, muy intensos. Luego vienen los plebiscitos, viene el plebiscito por una nueva constitución que también marcó un hito, insisto, muy importante, pero ¿sabe? La impresión que a mí me queda es que en Chile lo que nadie puede desconocer, y la derecha y los republicanos tampoco, y por eso hicieron lo que hicieron como campaña, es que hay un descontento social generalizado, una distancia generalizada a las instituciones políticas, un sentimiento más que una sensación, un sentimiento real de desarraigo, de sentirse profundamente
afectados por los abusos, y eso se expresa de distintas maneras. Yo creo que ese para mí es el dato de realidad más fuerte en Chile en este momento, agudizado por la pandemia, pero venía de antes, no es una cuestión que alguien pueda decir, la pandemia lo generó, ¿no? Y yo creo que seguimos en esa situación. Yo creo que eso no ha cambiado cualitativamente en Chile. Es cierto que se han tomado medidas, pero las gruesas, las contundentes todavía están ahí en el camino, y algunas ni siquiera son leyes y otras son enuncios, en fin. Sustantivamente el país en ese sentido, creo yo, no ha cambiado en su materialidad, y esos descontentos son muy crecientes. Entonces, claro, yo tengo la impresión de que el otro dato que tenemos que considerar, y yo estoy de acuerdo ahí con ese análisis, es que en Chile hace rato ya que hay una volatilidad, lo han demostrado estudios del PNUD hace mucho tiempo y ahora mismo, que no calza con los análisis rígidos de algunos esquemas prefijados que hablan de izquierda, centro, derecha. Me estoy refiriendo al voto. Yo otras veces he mencionado casi el 30% de la votación de Beatriz Sánchez en primera vuelta. En segunda vuelta casi el 30% se va a Piñera, no a Guillermo. Y en la segunda vuelta de la votación, casi el 70% de la votación de Parisi no se fue a Kast, se fue a Boris. Entonces, yo creo que hay como desencaje desde el punto de vista de lo que se percibe en relación a esto. Yo lo llamo volatilidad porque es un concepto, pero tras ese concepto hay una cuestión, para mi gusto, mucho más profunda, mucho más dinámica, que hace que se produzcan también estas situaciones y que eventualmente pueden ser, no sé si, yo no hablaría de revertir, hablaría más bien de tendencias en la subjetividad y que se expresan en las elecciones, en los votos, que creo que son mucho más profundas de lo que a veces uno mismo cree desde el punto de vista sociocultural y sociopolítico. Mira, nosotros en el PC, obviamente que estamos asumiendo autocríticamente la situación que se ha vivido, porque la verdad es que si alguien a mí me sale con un triunfalismo a esta altura de la vida, chuta, no sé, ¿en qué país vivimos? Sin embargo, en ese contexto, a nosotros lo que nos llama la atención es que el PC sube su votación y la sube bien significativamente. Entonces estamos evaluando de dónde viene esa votación, por qué conecta un tipo de ciudadanía que a lo mejor en otras elecciones o en otro momento no habría conectado con el PC, porque el PC es parte de la coalición de gobierno. Yo creo que negar que esta elección, este resultado es parte de cómo también una ciudadanía muy significativamente mira a este gobierno, eso es así. O sea, yo veía el domingo en la noche, tanto Macaya como Kast dicen tres cosas, los dos, el domingo en la noche. Uno, esta es la expresión de un gobierno derrotado. Dos, no han sabido enfrentar la crisis socioeconómica y no han sabido enfrentar la crisis de seguridad. Es casi de sentido común. Pero creo que sobre esas bases y sobre esos análisis tenemos que tratar de profundizar. Sí, ahora, Verónica, yendo al oficialismo, lo que dice Juan Andrés es cierto. Efectivamente la lista D tuvo un podríamos decir, buen desempeño si lo comparamos con la otra lista, y en esa lista el Partido Comunista le fue muy bien. Llama la atención, había quienes planteaban que hubo una suerte de polarización en la votación, por el Partido Republicano por un lado y el PC por el otro. Yo creo que no son homologables, no creo que el Partido Comunista sea de un extremo, digamos, pero más allá de eso, se nota que hay una preferencia por proyectos políticos definidos, ¿no? El centro, la moderación se diluye en esta elección y en otras también. Y ahí quiero preguntar respecto del desempeño del gobierno, porque ahora el gobierno está en un dilema de si moderar su programa o si echarle para adelante, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y yo me acordaba hace algunos meses que el gobierno subió un poco en su aprobación. No recuerdo si fue cuando se presentó el proyecto de pensiones o reforma tributaria. No sé si se acuerdan que hubo un despliegue importante ahí de los ministros de los matinales informando, sí. Y el gobierno tuvo buenas semanas de
ahí con las encuestas semanales. Pero si uno analiza, este gobierno, este año y meses que han pasado, no dista mucho de un gobierno de la concertación, por ejemplo, y un gobierno donde tampoco se ha avanzado mucho en reformas, en cuestiones estructurales. Entonces, hay que preguntarte por los desafíos que tiene este gobierno a propósito de lo que ocurrió ayer en Cerro Castillo, cuál debiera ser el rumbo que debiera tomar el progresismo, la centroizquierda, la izquierda, el oficialismo, cuando la ciudadanía está apostando por proyectos políticos de transformaciones, viéndolo desde el lado de la izquierda, digamos, no por proyectos de administración meramente, ¿no? O de estos cambios con moderación o cambios con responsabilidad, ¿no? Un poco lo que plantea La retórica de Natalia la Piantini. retórica del PPD, claro. Sí, claro. Bueno, eso es bien interesante porque obviamente también ha tenido, ¿no?, este gobierno la particularidad de enfrentar estos procesos entre medio, eleccionarios, ¿cierto? Que también es una dimensión que de alguna manera lleva una reflexión política respecto del programa y los alcances del programa. Ya fue, ¿cierto?, lo que ocurrió con la convención anterior, ¿cierto?, y la mayoría del rechazo, hoy día con la conformación de este Consejo Constitucional, y yo diría que ahí hay una reflexión efectivamente, ¿no? Si vemos un poco lo que buscaba, ¿no?, el presidente, el gobierno, ¿cierto?, en esta reunión, este cónclave ayer en Cerro Castillo era, bueno, ¿cómo podemos nosotros hoy día ordenar una agenda? Una agenda que ha tenido, ¿cierto?, o que tenía un apoyo, que tuvo, de hecho, un apoyo mayoritario, y eso también es importante, sobre todo en tantas elecciones, no perdernos en lo que significa, ¿cierto?, un proceso eleccionario que apoyó un programa de gobierno, un programa con reformas importantes, interesantes, que incluso en el último tiempo algunas de ellas han podido ir cuajando, lo que ocurrió, ¿cierto?, con el aumento del sueldo mínimo ayer, que logró avanzar también en la votación, royalty minero, que ya llevaba, ¿cierto?, 2 años al menos de discusión, logró avanzar allí, ¿cierto?, con algunas negociaciones que logró llevar adelante el ministro de Hacienda, lo que ha ocurrido con las 40 horas, obviamente lo que está pendiente con la reforma de pensiones, ¿cierto?, la reforma previsional, la reforma tributaria, en fin. Y yo diría que más bien aquí el llamado que uno podría hacer al gobierno es primero tener la tranquilidad y la reflexión. Yo creo que hay ahí o han surgido algunas críticas de algunas decisiones que se han tomado un poco apresuradas, ¿no? Lo que ha ocurrido, por ejemplo, con la ley Naín Retamal, dejarse llevar muchas veces, ¿no?, por lo que significa la efervescencia de las opiniones y sobre todo previo a periodos eleccionarios, no hace bien, porque también es importante que quienes nos están gobernando nos vayan marcando una cierta certidumbre, una cierta hoja de ruta. Hoy día está enfrentando además dilemas interesantes, sumar a ciertas fuerzas políticas, por ejemplo, a la coalición gobernante, si efectivamente va a avanzar con una agenda de reformas estructurales o va a ceder alguna de ellas en función de este nuevo escenario político que pareciera venir. Ya estamos al año y medio casi, ¿no?, de gobierno, con 4 años además de un periodo de gobierno es bastante poco tiempo también. El último año siempre es un periodo de elecciones, el próximo año además vamos a enfrentar varias elecciones y varias elecciones que también son complejas. Entonces, no es, digamos, antojadizo que el gobierno también tenga que sopesar dentro del impulso a su agenda lo que van a significar a estas elecciones y cómo la izquierda también queda allí. Sobre todo una apuesta, como muy bien decías tú, Montserrat, de una izquierda que se entendía como un proyecto fuera de lo que era la concertación. Hoy día más bien yo diría, ¿no?, o la invitación o lo que uno esperaría hoy día desde el otro lado, ¿cierto? Pareciera que también es más sencillo cuando uno está de alguna manera mirando también o desde la ciudadanía, ¿no? Mirando estos procesos, el intencionar que aquí hubo una hoja de ruta que la ciudadanía mandató, de reformas y de cambios que la ciudadanía confió al momento de votar en el gobierno, en el ámbito educacional, en el ámbito de la salud. Y yo invitaría más bien a que un poco es interesante, a propósito del libro de Noam Titelman, lo que decía la presidenta Bachelet, la expresidenta Bachelet, en ese prólogo. Ojo también, ¿no?, cómo de alguna manera se entiende que hoy día una fuerza importante, política distinta, una apuesta distinta como es el Frente Amplio, no sea entendida solo
no cómo llegar a un gobierno, sino más bien el cómo plantearse para los próximos 20 o 30 años como una fuerza política, como un proyecto político de largo plazo. Yo creo que esa también es una de las dimensiones que debiéramos de poner en este análisis y que el gobierno también debiera de poner en el análisis. Es muy interesante lo que dices, Verónica, sobre esto de no precipitarse, ¿ah? Tú ponías el ejemplo de la ley Naín Retamal, pero algunos dirigentes también ponen el ejemplo de este proceso constituyente, ¿no? De que a lo mejor fue un error estratégico haber impulsado la continuación del proceso constituyente inmediatamente después del momento de mayor debilidad que tenía el oficialismo, como fue luego de la noche del 4 de septiembre, ¿no? Y uno se pregunta, estas son estas preguntas maravillosas que no tienen respuesta porque nunca sabemos cómo habrían sido en caso contrario, pero si el gobierno se hubiera demorado 2 semanas en vez de haber empezado esa misma noche a empujar el nuevo proceso constituyente, si hubiéramos estado en el punto en el que estamos ahora, probablemente no, ¿no? O haber esperado un año, o haber esperado quizá. claro, digo 2 semanas en sentido figurado, ¿no? Al respecto, Juan Andrés, pienso que hay que separar las cosas, pero más importa lo que piensas tú, porque una cosa es si se es más fiel al programa o se cede en algunos aspectos, y pienso que otra cosa es el relato, ¿ah? Que a veces se desdeña, pero que también es importante. Y en el relato haría dos distinciones. Una, el plano comunicacional, que tiene que ver más bien con lo programático, y otras son las ideas fuerzas que tienen que ver con lo que Verónica llamaba la hoja de ruta. Bueno, para aterrizarlo, ¿no? En los últimos días el gobierno ha impulsado con fuerza el aumento del sueldo mínimo. Ha tenido una victoria legislativa importante con el apruebo del proyecto de royalty. Hay otra ley, se me acaba de escapar aquí de la memoria, pero bueno, hay una serie de triunfos que se dice el gobierno no está enarbolando lo suficientemente y que pasan de algún modo desapercibidas para la población a pesar de que le benefician directamente, ¿no? Eso en el plano de lo estrictamente comunicacional, No, ¿no? y además, disculpa, Patricio, un paréntesis, también responsabilizar a la oposición, particularmente al Partido Republicano, que votaron en contra del Claro. sueldo mínimo, ¿no? O sea, parte de lo comunicacional también tiene que Exacto. ver con sacar a la pizarra a los que están en contra de estas iniciativas, más aún cuando esos que están en contra de la iniciativa tienen hoy día la mayoría de los votos, ¿no? Eso en el primer plano. Pero en el segundo plano, lo que dice Verónica, lo de la hoja de ruta, porque lo voy a decir así, Juan Andrés, ¿ah? En general los medios de comunicación estamos informando poco sobre la agenda legislativa. Más allá de los círculos de las personas que por las labores que desempeñamos estamos informadas, es difícil entender cuál es la diferencia profunda entre que un artículo vaya escrito de una manera o de otra, ¿no? De que el 6% adicional vaya de una manera o de otra, estoy hablando de la reforma de pensiones, ¿no? Entonces, es importante, además de viabilizar los proyectos, pienso yo, explicarle al país, estos somos nosotros. Esto nos distingue por estar acá de lo que haría un gobierno de otro signo, ¿no? El relato, po. El relato que aglutina y que al mismo tiempo separa aguas de los adversarios políticos. Bueno, en esos dos planos, ¿qué decir? Bueno, mira, yo espero que lo que voy a decir se tome como un aporte y como un sentido propositivo, porque a veces no se toman bien, entonces uno le dan duro, así como si esto de golpear al mensajero o a la mensajera, digamos. Yo lo que creo, y lo vengo planteando hace un rato, es que tenemos no solo un déficit comunicacional de gobierno, sino que tenemos errores en política comunicacional. Y son fuertes, pues. Y tienen que ver con una interacción desde el punto de vista de lo que es el concepto más amplio de mediación social, del punto de vista de lo que significa efectivamente disputar un espacio mediático que está controlado hegemónicamente. Eso es así en Chile. Eso es una cuestión súper fuerte. Entonces, frente a ese escenario, yo diría que hay no solo unas carencias, sino que un tipo de diseño comunicacional, para mi gusto, no para la realización y para que la información y la difusión y la interacción con la sociedad civil sean de verdad un punto de referencia importante. Yo otras veces he dicho, está bien la vocería, está bien los puntos de prensa, pero una política de comunicación de gobierno no se agota ahí, al contrario.
eso tal vez puede ser un poco significativo, te puede generar una política espejo incluso, que tú te sientas como, pero no necesariamente eso implica una interacción en un proceso con la sociedad civil que yo creo que es tremendamente importante en este momento. Y lo segundo, mira, yo tengo una hipótesis de trabajo que se me acentúa con el resultado del domingo. Y no soy pesimista, al contrario. Hago el esfuerzo de ser realista, pero yo creo de que mi hipótesis de trabajo es que si los temas de seguridad, los que son, ¿no? Lo hemos hablado otras veces, crimen organizado, narcotráfico, en fin, todo esto que está afectando a una ciudadanía en distintos lugares, en distintos territorios, en distintas comunas. Ese tema, si no se enfrenta y se resuelve, o sea, se resuelve en el sentido de que la mayoría del país sienta de que está volviendo a tener una cierta tranquilidad, ¿no? En su comuna, en sus calles, en sus barrios, en donde sea. Si eso no se enfrenta y se resuelve, y si no se enfrenta y se resuelve también esta crisis socioeconómica, mira, el otro día salió un dato que, claro, los medios en general no lo toman, pero el impacto es tremendo. Es decir, el endeudamiento en personas de 35 años arriba, que son el universo en el cual se sostiene el endeudamiento general en Chile, creció en lo que no había crecido en 10 años. Entonces uno dice, bueno, eso no es noticia, no sé, pero el impacto que tiene eso en las personas que están endeudadas es tremendo en su poder adquisitivo, en su salario, en su vida cotidiana. Entonces, a mí me da la impresión de que si esos temas, que son, para mi gusto, los que definieron el resultado de nuevo, una vez más, porque el 4 de septiembre fue así, definieron el resultado de este domingo, yo creo que si no se resuelven, mi hipótesis es que no hay forma de detener a la derecha. No hay forma. Porque la derecha ya se dio cuenta de que, y lo hacen astutamente, otras veces hemos conversado, ellos prácticamente inventaron una sociedad civil para el plebiscito del 4 de septiembre. Se fondearon, la dirigencia derecha se fondeó. Claro, el problema, Juan Andrés, disculpa que te interrumpa, y ahí... Sí. Son las 9:03, tenemos que ir un alto. Bueno, aunque no hubiera querido interrumpirte, te hubiera tenido que interrumpir, pero dale. Lo digo antes de la pausa, a ver si podemos retomar con Verónica. El tema es que sospecho que Juan Andrés, Verónica, Montserrat y yo sabemos, por lo menos yo lo sé, que el problema de la seguridad pública no se va a resolver de un día para otro, ¿no? De que no se va a resolver con un proyecto de ley específico, de que tampoco va a terminar por resolverlo el gobierno siguiente si es de derecha, porque el anterior, que también era de derecha, tampoco lo resolvió, ¿no? El tema es cómo se contrarresta esto, porque parece ser que el problema de la seguridad pública no depende tanto del signo político de quién esté en la moneda, sino de la posibilidad de avanzar hacia una política de Estado que tenga más consensos que enfrentamientos coyunturales. Bueno, lo dejo planteado. Sí. ¿Puedo decirte un punto? Sí. Lo que pasa es que la derecha en esto tiene un diseño. El año pasado, cuando se les invitó a la mesa de acuerdo nacional sobre estos temas, ellos la boicotearon. Y ocurre que lo que dice Manuel González, lo ha dicho varias veces, es cierto, el Estado no tiene preparación para enfrentar los niveles de flagelos que tenemos en esa dirección. Entonces se requiere efectivamente una política nacional de Estado. Y yo creo que la ciudadanía, mira, el impacto que tiene, por ejemplo, lo que se está haciendo, producto de la urgencia, de la crisis humanitaria, pero lo que se está haciendo en Arica, yo creo que tiene una reacción positiva a la ciudadanía, porque ¿qué es lo que ve? Ve que hay preocupación, pues, ve acciones, ve medidas. Yo estoy de acuerdo contigo, no es un tema que se vaya a resolver ni en meses ni en años, efectivamente. Bueno, tenemos que irnos a una pausa. Les propongo que a la vuelta empecemos a analizar el proceso constituyente, que no hemos hablado casi nada de eso durante esta semana. Qué es lo que se viene, cómo se proyecta también en este nuevo escenario, en la comisión experta, bueno, hay hartas cosas que hablar al respecto, el tema de los escaños reservados, ahí Verónica también podrá plantear su apreciación. Bueno, son las 9:05, vamos a una pausa y volvemos en unos minutos. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com.
Hola, soy Luis Mesina y les quiero invitar a todos y a todas para que sintonicemos todos los días viernes de 16 a 17 horas en Radio Universidad de Chile el programa Debate Social, donde estaremos discutiendo, debatiendo, conversando con amigos y amigas sobre la realidad nacional, especialmente del mundo social. Así que quedan todos invitados e invitadas a escucharnos. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas, un programa del Centro Desarrollos Sistémicos CERVAL, conducido por Susana Muñoz Aburto. Escúchenos todos los sábados de 14 a 15 horas en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Chile, su tierra y su gente. Sintonízanos todos los domingos a las 11 de la mañana en Radio Universidad de Chile. Les invitamos a seguir acompañándonos para continuar nuestro viaje conjunto desde hace más de 13 años. Como siempre, seguimos en la senda de la conservación del patrimonio natural y cultural que da identidad a nuestro país diverso y emblemático. Les esperamos los domingos a las 11 de la mañana en el 102.5 FM para compartir con Chile, su tierra y su gente. Poetas Ruculistas, un programa para hablar de poesía, para acercarse a la poesía, para intoxicarse de poesía. Conducido por el expedicionario Javier Yaxacóndor y el poeta Francisco Jiménez Buendía. Todos los sábados a las 22 horas por Radio Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental, con la conducción de la periodista Ruth Tapia y la participación del profesor Dr. Raúl Morales, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales. Todos los viernes a las 12 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Son las 9:09, estamos en esta mañana con Montserrat Rolano acá en el estudio, con Juan Andrés Lagos y Verónica Figueroa Huencho, a través de la conexión por Zoom. Verónica, Juan Andrés, les invitamos a que la próxima vez se vengan con nosotros acá para que compartamos presencialmente. Pero bueno, antes de ir al tema que planteaba Montserrat, me quedé con ganas de escuchar la reflexión de Verónica Figueroa Huencho sobre el tema de la seguridad pública, ¿no? Que Juan Andrés planteaba como un tema capital para el eventual éxito de este gobierno. Ya dije lo que tenía que decir, una cosa bien puntual nomás, que no quise decir que este gobierno fuera inocente de lo que está ocurriendo en materia de seguridad pública. Obviamente tiene una gran responsabilidad, pero bueno, si a mí me piden ganar la carrera de la Fórmula 1 con un Fiat 600 y no me dejan cambiarlo, obviamente no la voy a ganar nunca, ¿no? Entonces hay una suerte de zapato chino en términos políticos y de sentido común en los que está esta administración, del cual para algunos es imposible salir, ¿no? ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, yo coincido aquí con el análisis que hacías tú, ¿cierto? Que hacía también Juan Andrés. Es decir, seguridad es un tema candente, es un tema importante para la ciudadanía. Uno puede ver en los medios de comunicación lo que ocurre en distintos territorios, no solamente en Santiago, y las expresiones que también tiene la agenda de seguridad. Hay temas quizá mucho más complejos, ¿cierto? Con lo que tiene que ver con la migración y lo que está ocurriendo en el norte, pero también lo que está ocurriendo en la zona de la Araucanía, donde nuevamente, ¿cierto? Se vota un estado de excepción, creo que es la número 23, ¿cierto? Ves que se renueva ese estado de excepción con un problema que claramente no ha tenido un abordaje claro, diría yo, más bien nuevamente pensando en hablar de zonas rojas e intensificar la presencia del Estado allí, sobre todo a partir del rol que tienen las Fuerzas Armadas, pero también la problemática que enfrenta la ciudadanía. La gente quiere, ¿cierto?, vivir tranquila, y esta sensación también muchas veces de un discurso que puede resultar un poco lejano, un poco elitista, respecto de lo que también le interesa al ciudadano o a la ciudadana de a pie, que a veces hay que hablarle también, o que vean medidas o resultados concretos. Y aquí también hay una serie de cuestiones que se fueron diluyendo. Recordemos que había una promesa de una reforma a las policías, estábamos hablando también, ¿cierto?, en algún momento de una reforma importante a carabineros, instituciones que hoy día, a propósito de lo que decíamos con la ley Naim Retamal, también se les dan ciertas atribuciones o espacio de discreción, que si no hay, ¿no?, una institucionalidad que tenga una ética, una formación importante, ¿no?, que hay que ir reforzando. Pasa también por los planes formativos. Cuando estaba en la Subsecretaría de Educación Superior, había allí un espacio importante también de cómo ir reformulando los programas de educación, ¿no? Temas de derechos humanos, diversidad de género, relacionamiento con la ciudadanía, ética, en fin, también son contenidos que son relevantes. Obviamente no es un tema, y coincido ahí, que se vaya a solucionar en el corto plazo, pero también lo que falta, diría yo nuevamente, es, bueno, ¿cuáles van a ser esos próximos pasos? Si no es la reforma a las policías por donde se va a avanzar, ¿cuáles van a ser los caminos para dar respuestas concretas? Sobre todo pensando efectivamente que la derecha ha sabido capitalizar muy bien la agenda de seguridad, y lo pudimos ver en los discursos, ¿cierto?, a propósito de la elección del Consejo Constitucional. Sí, yo sumaría lo de seguridad al tema migratorio. Solamente para hacer un parangón, no sé si es válido en este caso, pero el ascenso de Trump también se explica en gran parte por el fenómeno migratorio, y en un momento donde los propios migrantes votaron por Trump, ¿no? Es una cuestión bien, Sí, bien extraña. Bueno, los latinos no querían que llegaran nuevos latinos, exacto. así que votaban por Trump, una cosa increíble. Y Bueno, acá el tema sí. migratorio, bueno, y comunicacional también, ahí quizás hay que hacer una reflexión profunda de cómo se ha abordado el tema, pero el tema migratorio afecta sobre todo en sectores populares que están ahí muy con mucha población migrante, y eso genera también ciertas molestias. Bueno, es parte también del análisis, pero con todo lo que nosotros hemos planteado, los beneficios que tiene la migración y que debe ser considerado como un derecho humano universal. Ahora, volviendo al tema del proceso constituyente, hemos dicho que este proceso, a diferencia del anterior, parte con un rechazo de inicio. Se prevé, hay varios analistas que están planteando que es muy posible, o al revés, es muy difícil que este proceso sea exitoso por la composición que va a tener. La pregunta que ahí te hago, Juan Andrés, es ¿qué pasa si es que este proceso se rechaza? ¿Qué viene después? A mí me da la impresión que no va a haber una tercera oportunidad, por lo menos en un lapso de 5 años. No creo que vaya a ser algo inmediato, que ya fracase este proceso, inmediatamente va a haber un tercer intento. ¿Cómo lo ves también desde tu partido, de las fuerzas que tú representas, esta posibilidad? ¿Cuál es el ánimo, cuál es la disposición que hay también para que este proceso sea exitoso? Mira, yo trato de hacer un sentido de historicidad, porque estos son procesos. Fíjate que ya el tema de la nueva constitución y el carácter del Estado, que son dos cosas que están absolutamente vinculadas, estuvo planteada fuertemente en finales de los 80, comienzos de los 90, y lo que ahí se impuso fue un pacto transicional que cursó, y después hubieron ayornamientos, así como gato pardista, pero el Estado, su carácter y la constitución no cambiaron en nada, en sustantivo en nada.
hubieron ciertas modificaciones, pero algunas, como por ejemplo que el general Pinochet, el que dio el golpe de Estado, se transformara de comandante en jefe del ejército en senador vitalicio. O sea, estamos hablando de ese tipo de cosas. Entonces, yo lo que creo es que las fuerzas políticas de izquierda, en el caso del Partido Comunista, hemos impulsado eso permanentemente, pero la verdad es que quien ha instalado el tema de avanzar hacia una nueva constitución con un nuevo carácter del Estado, un Estado de igualdad, de participación, en fin, de muchas cosas muy sustantivas de la pervivencia básica, trascendentales pero básicas, son las expresiones populares que están en las comunidades mapuches, pueblos originarios, movimiento de derechos humanos, la revolución pingüina, que puso el tema de la educación, luego el 2011, que ahí vuelve a agarrar mucha fuerza el tema de una nueva constitución, los medioambientalistas, los movimientos territorialistas, los movimientos feministas, es decir, de allí viene. Y yo creo que esas expresiones siguen a veces manifiestas y otras veces latentes. No creo que tengan un correlato ni con el resultado del 4 propiamente, ni con este del domingo propiamente. Entonces creo que desde ese punto de vista, si este proceso fracasa en el sentido de avanzar en esa dirección, o sea, un Estado que tenga estas características, yo creo que el impulso ciudadano diverso, heterogéneo, que no se lo puede apropiar ni puede ser propiedad de ninguna fuerza política, incluso de la izquierda, creo que va a seguir adelante. Creo que va a seguir. Lo que está demostrando es que incluso en nuestra región y en otras zonas del mundo, es que a diferencia de otros momentos, los procesos constituyentes ya no son como, bueno, aquí tenemos un Estado y de aquí en 50, 100 años más vamos a hablar de nueva constitución. Fíjate que no se da esa lógica y creo que es producto de esto otro, o sea, producto de que las expresiones populares, las sociedades civiles tienen una dinámica que yo creo que hay que analizarla más en profundidad y que en Chile tiene, para mi gusto, la riqueza, la fuerza que ha tenido y que se ha expresado en estos distintos momentos. Creo que, por lo tanto, va a seguir. Ahora, en concreto, si se llega a imponer en este proceso una lógica de cerrar todo y prácticamente dejar instalada la constitución pinochetista con algunos gatopardismos, nosotros yo creo que lo vamos a rechazar. Bueno, ese es el escenario al que entramos ahora, Verónica, porque más allá de este amplio porcentaje del electorado que se ha hablado que es despolitizado y que ha estado en una lógica destituyente en los últimos años, y por eso se presupone que van a estar por el rechazo porque están en contra por defecto, ¿no? Bueno, respecto a las fuerzas políticas más articuladas, a los partidos, para decirlo directamente, y a los partidos progresistas, en términos bien concretos y pragmáticos, ¿qué incentivo hay para respaldar este proceso cuando uno tienes minoría? Dos, es altamente probable que el texto quede peor que el que hay. Y tres, puedes aprovechar disculpen los ecologistas por esta figura poco feliz para estos efectos, pero matar dos pájaros de un tiro, aceptándole de paso una derrota al Partido Republicano que puede bloquear su camino a la moneda. ¿Qué incentivo tendría, digo, Revolución Democrática, Comunes, Convergencia Social, el Partido Comunista, para seguir apoyando este proceso? Bueno, esa es la misma lógica que aplicó para la derecha en el proceso anterior. Si tú lo ves, esos 3 puntos, es la razón por la que se rechazó también. Verónica. Uy, qué interesante, yo creo y yo creo que ese es el gran desafío, cómo recuperar una cierta épica, una épica que más allá de las distintas miradas, posiciones, en fin, que uno pueda tener del proceso anterior, ¿cierto?, que concitó atención ciudadana, que nació de una movilización social histórica, que venía, ¿cierto?, con demandas de distintos grupos, de distintas diversidades, versus lo que estamos viendo hoy día, un proceso muy controlado desde la lógica de los partidos. Esa fue de alguna manera la mirada, es decir, del momento en el que se aprueba, ¿cierto?, cómo va a ser este proceso, la instalación de una comisión experta, donde el Congreso tuvo un rol importante en definir
quiénes iban a conformar esa comisión experta con las miradas de los partidos, ¿cierto? Las visiones de los partidos. Hoy día un consejo constituyente con una mayoría de la derecha, que lo más probable es que, Republicanos ya lo ha dicho, ¿cierto? No necesariamente estamos llamados a respetar las 12 bases, ¿cierto? Que dieron origen también a este acuerdo, ¿no? De llevar adelante este nuevo proceso, porque ellos no lo ratificaron. Para los pueblos indígenas con muchas dificultades para participar, si bien Lamien Aligüen Antileo logró, ¿cierto?, un escaño, tuvimos muchas dificultades para poder participar. Incluso Montserrat daba en el clavo en algo bien interesante, y es, tuvimos poca posibilidad de reflexionar respecto de qué fue lo que falló, qué fue lo que sí fue un acierto en el proceso anterior. Y hoy día entonces también estamos invitados, a propósito de lo que decía Patricio, de la mirada de los partidos, los pueblos indígenas también a tener un cierto nivel de pragmatismo. Pasamos, ¿cierto?, de plantear un Estado plurinacional con una serie, ¿cierto?, de derechos y principios en el proyecto anterior, a hoy día ya tenemos un primer límite de inicio, que está en uno de los puntos de las 12 bases, donde se señala que el reconocimiento va a ser dentro de la nación chilena. Y ahí hay un estándar desde el cual vamos a empezar a hablar de cómo los pueblos indígenas vamos a tener una representación en la vida del Estado, ya sean escaños reservados en el Congreso, ¿cierto?, en el Poder Legislativo, si vamos a tener, ¿cierto?, algún nivel de cuotas en el Poder Ejecutivo. Claramente, al parecer, toda la discusión en el ámbito jurídico desaparece de esta instancia. Vamos a tener que, por cierto, Lamien Antileo también lo ha dicho, dialogar, conversar con republicanos, conversar con la UDI, conversar con los partidos progresistas para ver cómo podemos ir encontrando puntos de encuentro, porque además los derechos de los pueblos indígenas no van a existir en un vacío. Como se defina el Estado, un Estado social, un Estado democrático, las reglas del juego van a ser claves para que tengamos una vida, al menos podamos ejercer algunos derechos, lo decía, ¿cierto?, Juan Andrés, en los próximos 40 o 50 años, y con aspiraciones obviamente de ir, la posibilidad de ir generando reformas a lo largo de la implementación de esta Constitución. Hay muy poco tiempo. Recordemos que además este proyecto que entrega la comisión experta ahora en junio al Consejo Constituyente, este Consejo tiene 4 meses para revisar esa propuesta vuelve luego a esta comisión experta, y esta comisión experta puede introducir modificaciones, ¿cierto?, comentarios que luego vuelven al Consejo Constituyente para ser votados con quórum que hoy día, ¿cierto?, fácilmente podrían ser, digamos, copados por sectores de la derecha. Entonces, hay harto escepticismo. Yo creo que invitaría a diferencia de lo que ocurrió con la comisión experta, a que la ciudadanía se involucre en esta discusión, que miremos de cerca lo que se va a discutir en el Consejo Constituyente, que estemos atentos a los procesos de participación, y por cierto también, ¿no? Nosotros como pueblos indígenas lo dijimos en algún momento en la discusión, no podemos aquí abstenernos de ninguna mirada respecto de lo que vaya a ocurrir en diciembre, ¿no? Hay que ver qué es lo que queda en ese texto y luego pensar a conciencia qué es lo que nos plantea y si efectivamente hay oportunidades importantes para los cambios que a nosotros nos interesa también impulsar. Sí, bueno, quiero quedarme en ese punto y de hecho quedarme con Verónica, porque a propósito de esta desconfianza, escepticismo y abstención en este proceso que se reflejó en un casi 20% de votación nula y blanca, en el caso de los pueblos originarios también fue muy notorio. Dentro del padrón habilitado para votar, no recuerdo si creo que de 1 millón y tanto, fueron 200.000 votos aproximadamente, y que tiene que ver con esta desconfianza y esta automarginación del proceso. Y ahí, Verónica, te quiero preguntar, porque hubo voces muy críticas respecto de cómo se configuró, de cómo se elaboró esto con los partidos políticos, donde no había tampoco representación indígena. En la comisión de experta no existe. De hecho, es una cuestión como muy... no sé cómo decirlo, pero que representa, más allá de las diversidades de partidos políticos, la mayoría, por ejemplo, son de las mismas universidades, son de la región metropolitana, no pertenecen, por supuesto, a ninguna etnia. ¿Cómo lo ves desde ese punto de vista de la representación, no de la legitimidad, pero sí de la representación que tiene particularmente para los pueblos originarios, pero también en otras áreas también, que son importantes, regiones, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí, yo creo que, como decía, la verdad es que tuvimos un proceso ahí de reflexión bien forzado para poder saber, bueno, cómo íbamos a participar y también con hartas diversidades respecto de esas posturas, ¿ah? De restarnos, de sumarnos, en fin, cómo estar aquí. Yo creo que sí, efectivamente hay, de todas maneras, si uno mirara el vaso medio lleno, más de 300.000 votos, ¿cierto? Que tuvieron los dos candidatos que iban por escaños reservados y que da cuenta de que de alguna manera hubo, ¿cierto? Un interés de al menos 300.000 personas de pedir su papeleta verde. Recordemos que este proceso descansa mucho en los individuos, ¿no? En las personas. Nosotros tenemos que llegar a la mesa y pedir la papeleta verde. Yo, de hecho, llegué a mi mesa y estuve allí esperando si me ofrecían mi papeleta verde, dado que en el padrón aparezco como persona indígena. No me la ofrecieron. Entonces yo la pedí y luego aquí hay un deber de las mesas de, si usted mira que hay alguien en un padrón indígena, ofrecer la papeleta verde. Entonces, esas cifras yo siempre digo, hay que analizarlas en función de múltiples variables que inciden en el incentivo, en la información, en el interés, por cierto, también, ¿no?, de participar. Hoy día tenemos a nuestro Lamien Aligüen Antileo por escaños reservados, pero también es bien interesante que tenemos a Julio Ñanco, que viene de la región de Aysén, de Revolución Democrática, y también tenemos a Quinturay Melín, que también viene de Revolución Democrática, disputando un espacio también, y uno podría pensar que debiera de haber algún nivel de convergencia entre tres personas que pertenecen, ¿cierto?, que se autoidentifican con un pueblo indígena como es el pueblo mapuche, que han además dado muestras importantes de poner en este diálogo a los otros pueblos, ¿cierto? Entender que los pueblos indígenas, por cierto, somos más que el pueblo mapuche, y la necesidad de conversar y dialogar. Como digo, yo creo que el llamado es a estar muy expectante, a hacer un control social del proceso, a participar, a estar informados, pero como digo, los límites con los que partimos, a diferencia de lo que ocurrió en el proceso anterior, la cancha ya está bien rayada. Sí. Y dentro de esas reglas habrá que moverse y obviamente también estos Lamien tienen experiencia política, trayectoria, legitimidad y no me cabe duda que la van a poner a disposición de un muy buen proyecto para los pueblos indígenas. Sí, solamente sugiero como a título personal, Verónica no lo dijo para nada, pero digo para aportar un elemento más al análisis de que no necesariamente la cantidad de personas que votaron en papeleta indígena deberían ser un insumo para analizar la autoidentificación, ¿ya? Y siempre es un error hacer análisis generales a partir de lo particular, pero bueno, si a alguien le sirve simplemente contar que yo también tengo papeleta indígena y la pregunta que me hice cuando me la ofrecieron no era si yo me sentía más mapuche o chileno, sino que la pregunta que yo por lo menos me hice fue dónde podía ser más útil mi voto, ¿no? Entonces, lo digo nomás porque, bueno, son distintas razones por las cuales las personas toman una papeleta o la otra y no necesariamente porque se sientan más o menos identificados con uno de los pueblos originarios. Bueno, pero bueno, ahí Verónica ha estudiado mucho más el tema, así que nos puede dar una clase sobre el tema. Ya, tenemos que cerrar. Juan Andrés Lagos, muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros, que estés muy bien. Un abrazo, que esté muy bien. Muchas gracias por la invitación. Y reiterar nuestra bienvenida de vuelta a Verónica Figueroa Huencho. Gracias, Verónica, que estés muy bien. Muchas gracias, Patricio, Monse, muchas gracias, Juan Andrés, también, interesantísima conversación y nada, disponible por supuesto para ustedes también, muy contenta de volver. Gracias, Verónica, nos vemos pronto en una nueva oportunidad. Son las 9:29, hacemos un breve alto aquí en Radio Análisis y volvemos en unos minutos.